¿Se escucha bien? ¿Se ve la diapositiva? Hola Javiera, hola Isidora, Chío, ¿cómo está Chío? Bien, hay 24 conectados. Perfecto. Chiquillos, continuamos entonces con lo que estábamos analizando ayer. Estábamos hablando del proceso de traducción. Habíamos dicho que dentro de los ARN que se necesitan para el proceso de traducción, obviamente el más importante es el ARN mensajero, porque es el encargado de llevar la copia transcrita del gen. Ahora, esa información que lleva el ARN mensajero es lo que se conoce como el código genético, el cual tiene varias características. Habíamos dicho ayer que el código genético está organizado en tripletes o codones. Recuerden que cada codón corresponde a una organización de 3 ribonucleótidos, por lo tanto es un triplete, y cada codón determina para un aminoácido. Otra característica del código es que el código es degenerado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que existen más tripletes o codones que aminoácidos. Hay 20 aminoácidos y hay 61 codones distintos que determinan para aminoácidos. ¿Qué implica eso? Implica que hay aminoácidos que son codificados por más de un codón. Por ejemplo, el aminoácido leucina está codificado por 6 codones distintos, mientras que el aminoácido metionina y triptófano solamente están codificados por un solo codón. Bien. Tercera característica. El código genético es no solapado o sin superposiciones. ¿Qué quiere decir esto? El código genético se tiene que leer en forma consecutiva cada ribonucleótido. Por ejemplo, tenemos esta secuencia en el ARN mensajero. AUU, un primer codón, un docodón GCU, un tercer codón CAG. En forma no solapada, sin superposiciones, el código genético se tiene que leer en forma consecutiva, es decir, AUU, primer codón o un codón, eso determina un aminoácido. Siguiente codón, GCU, otro aminoácido. Siguiente codón, CAG, otro aminoácido y así sucesivamente. Supongamos que hay un error en la lectura del ribosoma y el ribosoma lee en forma solapada o con superposiciones, es decir, traslapando una lectura con otra lectura. Puede que lea normal, AUU, por lo tanto va a codificar el mismo aminoácido, pero si lee con superposiciones o en forma solapada, va a leer UUG, ¿ya? Como siguiente codón. Pero ves que el ribonucleótido UU vuelve a ser parte de un segundo codón, y eso no puede ser, ¿ya? Por lo tanto, aquí se va a codificar otro aminoácido. Si vuelve a leer en forma solapada, puede leer UGC, y eso tampoco puede ser, porque aquí está considerando por tercera vez este ribonucleótido como parte de un tercer codón. En ese caso va a considerar UGC como otro codón y esto va a determinar para otro aminoácido, ¿ya? Por lo tanto, la lectura del código es en forma consecutiva cada ribonucleótido, no en forma solapada, no con superposiciones. Cada ribonucleótido solamente forma parte de un codón. Cuarta característica. La lectura del código es sin comas. ¿Qué quiere decir esto? Si se añade o se pierde un nucleótido de la secuencia, se va a alterar el cuadro de lectura y cambian todos los aminoácidos. Por ejemplo, si se pierde aquí este nucleótido, este ribonucleótido citosina, en vez de leer ahora el ribosoma CAG como era originalmente, va a leer AGG como el siguiente codón. Y esto puede codificar para otro aminoácido. Si se pierde o se añade un ribonucleótido, cambia el cuadro de lectura y eso puede significar que se forme una proteína distinta a la proteína que estaba codificada originalmente. Quinta
y última característica. El código genético nuclear es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que en el núcleo de nuestras células, nuestro código genético es el mismo código genético que tienen los perros, las plantas, los hongos, las bacterias, todas las especies, ¿ya? Por lo tanto, si en una traducción bacteriana se lee el codón U, A, U, en todas las especies codifica para el mismo aminoácido que es tirosina, ¿ya? Si se lee el codón, por ejemplo, A, G, G, en todas las especies se va a codificar el mismo aminoácido que es arginina. Por lo tanto, recordar que el código genético nuclear de todas las especies es universal. Donde hay diferencias es en el código genético mitocondrial. ¿Ya? Ahí hay algunas diferencias, pero en el nuclear, en todas las especies, es el mismo. Bien, tenemos entonces 5 características para el código genético. Recuerden, el código está organizado en tripletes o codones, el código genético es degenerado, el código genético se tiene que leer en forma no solapada, sin superposiciones, sin comas. Y además, el código genético nuclear es universal. ¿Ok? Bien. Sigamos. Otro ARN importante que necesitamos para la traducción es el ARN de transferencia. Recordemos que el ARN de transferencia está formado por una hebra de ARN que presenta 4 plegamientos intracatenarios. 1, 2, 3 y 4. En el segundo brazo del ARN de transferencia vamos a encontrar una secuencia que es complementaria al codón que lleva el ARN mensajero. Tenemos aquí abajo el ARN mensajero, aquí, el cual se tiene que leer por el ribosoma en sentido 5A3'. Por lo tanto, cuando el ribosoma lee el codón GCA, rápidamente va a entrar un ARN de transferencia que lleva la secuencia complementaria a este codón. Pero como es una secuencia complementaria, va en sentido 3', 5'. Por lo tanto, si es complementario, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, uracilo. Esta secuencia complementaria, no olviden que corresponde al anticodón, el cual es una secuencia de ARN complementario a la secuencia del codón que lleva el ARN mensajero. ¿Ya? Y en el otro extremo, el ARN de transferencia, en el extremo 3' de su secuencia, lleva un aminoácido específico. ¿Ya? Por ejemplo, este codón GCA, si ustedes ven el código, codifica para el aminoácido alanina. Por lo tanto, la importancia del ARN de transferencia es que por una parte lleva el anticodón complementario al codón que lleva el ARN mensajero, y en el otro lado, en el extremo 3', lleva un aminoácido específico para cada codón. Sigamos. Tercer y último ARN que necesitamos. Necesitamos ARN ribosomal. Recordemos que los ARN ribosomales se sintetizan en el nucleolo. Además, en el nucleolo se forman la subunidad menor y la subunidad mayor del ribosoma. Cada subunidad está formada tanto por ARN ribosomal y por proteínas, la cual se conoce como riboproteínas. ¿Cuál es la función entonces de las dos subunidades cuando conforman el ribosoma completo y funcional? Esta es la estructura encargada de traducir, ¿ya? No es el ARN mensajero, no es el ARN de transferencia el que traduce es el ribosoma. Por lo tanto, ¿cuál es la función del ribosoma? Ir leyendo los codones que tiene el ARN mensajero. Por lo tanto, cuando va leyendo cada codón,
rápidamente este ribosoma va a ir incorporando desde el citosol un ARN de transferencia que lleva un aminoácido para cada codón. ¿Ya? Bien. Con respecto al ribosoma, ¿ya? El ribosoma completo y funcional está formado por una subunidad mayor, esta que está aquí arriba, y una subunidad menor. Recordemos que cada subunidad se forma en el núcleo. Cada subunidad sale en forma independiente por los complejos del poro y en el citoplasma de la célula se van a ensamblar para conformar el ribosoma completo y funcional. La subunidad mayor del ribosoma tiene 3 sitios importantes. Vamos viendo. Un sitio A, este que está aquí, el cual se proyecta hacia el extremo 3' de la ARN mensajero. Este sitio A se llama el sitio aminoacil o aminoacílico, que corresponde al sitio por el cual van a ir entrando los ARN de transferencia. ¿Ya? Lo que está por fuera del ribosoma representa el citosol de la célula. Por lo tanto, en el citosol van a estar los ARN de transferencia con su aminoácido correspondiente, van a entrar por el sitio A, van a establecer complementariedad de bases con el codón del ARN mensajero, y a medida que va avanzando el ribosoma, después van a pasar al sitio P o sitio peptidil o peptidílico. ¿Ya? Por lo tanto, el sitio P va a corresponder al sitio a través del cual va a ir elongando la cadena peptídica. Y una vez que sigue avanzando el ribosoma, el ARN de transferencia descargado, sin su correspondiente aminoácido, va a salir por este otro sitio que se llama el sitio E o el sitio de salida. También ustedes pueden encontrar en algunos textos que se omite el sitio E, ¿ya? Pero el sitio E también se anexa al sitio P como un solo gran sitio. Y también en algunos esquemas aparece la parte superior como un sitio llamado el sitio catalítico, ¿ya? Que también aparece en los ribosomas, como es el punto, indicando que es el punto específico en el cual se establecen los enlaces peptídicos. ¿Ya? Entonces recordar que esta es la estructura completa del ribosoma funcional. Y siempre el ribosoma va a empezar a leer el ARN mensajero desde el extremo 5' hacia el extremo 3'. ¿Ya? Recordemos que en el extremo 5' el ARN mensajero maduro tiene que llevar una capa, ¿ya? Una metilguanosina invertida. Y en el extremo 3' tiene que llevar una larga cadena de adeninas, una cola poli-A. Bien. Entonces, teniendo claro todo lo que necesitamos para la traducción, vamos a establecer que las etapas de la traducción son las mismas etapas de la replicación y de la transcripción, es decir, inicio o iniciación, elongación y término o terminación. Ahora, para el inicio de la traducción, ¿qué necesitamos? De partida, necesitamos la copia transcrita del gen que lleva el ARN mensajero. Necesitamos el primer codón, el cual siempre es AUG. Y siempre el primer codón codifica para el aminoácido metionina. ¿Ya? También necesitamos la subunidad menor del ribosoma. Necesitamos también la subunidad mayor. Y necesitamos el primer ARN de transferencia con el primer anticodón, el cual es complementario al primer codón que lleva el ARN mensajero. Adenina, uracilo. Uracilo, adenina. Guanina, citosina. ¿Ok? Y en el otro extremo, el primer ARN de transferencia lleva el primer aminoácido que siempre es metionina. Recordar, por favor, que siempre el primer codón que se traduce es el codón AUG. El primer anticodón es el complementario a AUG, UAC, y siempre el primer aminoácido es metionina.
Ahora, antes que comience la traducción, es decir, previo a la iniciación y previo, digamos, al hecho de que vayan entrando los ARN de transferencia, se tiene que unir el aminoácido a su correspondiente ARN de transferencia. ¿Ya? Tiene que estar listo el ARN de transferencia cargado con su aminoácido cuando se lee el codón específico en el ARN mensajero. Ya, veamos cómo ocurre eso. Tenemos acá entonces, chicos, una etapa previa ya al hecho de que tiene que ir entrando cada ARN de transferencia. Esta etapa previa se llama la activación del aminoácido. ¿En qué consiste? Consiste' en que cada ARN de transferencia se cargue con su correspondiente aminoácido, el cual siempre va a ir unido al extremo 3' del ARN de transferencia. Esta activación del aminoácido está catalizado por una enzima que se llama aminoacil ARNT sintasa o sintetasa. ¿Ya? Veamos cómo ocurre esto. Tenemos acá la enzima, ¿cierto? Tenemos la aminoacil ARNT sintetasa, tenemos el aminoácido correspondiente y tenemos ATP. Recordemos que ATP tiene 3 grupos fosfato. El primer paso es la unión del aminoácido y el ATP con la enzima. ¿Qué va a ocurrir ahora? Se desfosforila el ATP, pierde 2 grupos fosfato, ¿ya? Por lo tanto, queda como AMP y el AMP se une al aminoácido que estaba en esta posición. Cuando cambia de posición el AMP, se inserta en este sitio el ARN de transferencia, descargado, porque todavía no lleva el aminoácido específico. ¿Qué va a ocurrir ahora? La enzima, ¿ya?, va a catalizar la reacción entre este ARNT descargado con el aminoácido que estaba en la otra posición. ¿Ya? Se va a liberar AMP y posteriormente va a quedar libre el aminoácido, va a quedar libre el ARN de transferencia cargado con el aminoácido correspondiente. Por lo tanto, siempre esta reacción de activación del aminoácido tiene que ocurrir antes de la inserción del ARN de transferencia al ribosoma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si entra un ARN de transferencia descargado, no se va a producir unión peptídica para permitir la elongación de la cadena peptídica. Y eso puede significar que se corte la traducción. ¿Ya? Se puede formar una proteína más corta, una proteína trunca. Y esa proteína finalmente puede ser degradada en el citosol. Por lo tanto, siempre los ARN de transferencia que entran al ribosoma tienen que entrar cargados con su correspondiente aminoácido. Bien. Vamos entonces. Tenemos aquí representada la primera etapa de la traducción. Tenemos entonces iniciación. Vamos viendo. Tenemos la subunidad menor del ribosoma, esta que está acá, la cual se une al ARN mensajero. Se va a unir hacia el extremo 5' del ARN mensajero. Por favor, ahí ustedes pueden anotar, aquí está el extremo 5' y aquí está el extremo 3'. Esta subunidad menor se va a unir antes del primer codón. El primer codón siempre es AUG. Hay una secuencia cortita que está antes del primer codón que se llama la secuencia de Chain-Dalgarno, y después en la próxima diapositiva aparece, ¿ya? A esta secuencia de Chain-Dalgarno se une la subunidad menor. Avanza la subunidad menor hacia la derecha, reconoce el primer codón, que siempre es AUG, y ahora se incorpora el primer ARN de transferencia con el primer anticodón, complementario al codón.
adenina, uracilo, uracilo, adenina, guanina, citosina. Y en el extremo 3' podemos observar que el ARN de transferencia ya está cargado con su correspondiente aminoácido, el cual es siempre, el primer aminoácido siempre es metionina. Por lo tanto, recordar que una vez que se reconoce el primer codón, AUG, inmediatamente se incorpora el primer ARN de transferencia. Y se va a formar lo que se conoce como el complejo de iniciación, formado por el ARN mensajero, la subunidad menor del ribosoma, el primer ARN de transferencia y el primer aminoácido. ¿Ya? ¿Qué sucede ahora? Una vez que está completo este complejo de iniciación, ahora se une la subunidad mayor del ribosoma a la subunidad menor. Se ensamblan las dos subunidades. Y el primer ARN de transferencia va a quedar en el sitio peptidílico de la subunidad mayor. Sitio P, sitio A. Este es el aminoacílico o aminoacil. Este es el sitio P. Por lo tanto, repito, el primer ARN de transferencia siempre va a quedar en el sitio P de la subunidad mayor. Una vez que está esto listo, ¿ya? El ribosoma está completo y funcional. Y ahora puede comenzar a elongar. Pregunta: ¿qué tiene que hacer ahora el ribosoma una vez que está completo y funcional? Correcto, empezar a traducir. Pero específicamente, ¿qué debería hacer? Exacto, lo que dice Sebastián. Tiene que leer ahora el segundo codón. El primer codón era AUG. El segundo codón en el es GUU. ¿Ya? Por lo tanto, ahora se lee el segundo codón. Sigamos. Perdón, me faltaba un detalle importante. Para iniciar también la traducción, se necesitan unas proteínas que se llaman factores de inicio de la traducción o factores de iniciación. Son tres. Son el factor IF1, IF2 e IF3. Aquí aparecen representados. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la función específica de estos factores? Se unen a la subunidad menor del ribosoma, ¿ya? Y van a permitir que esta subunidad menor del ribosoma se una al ARN mensajero. Esto que está ahí es el ARN mensajero. ¿Ya? Una vez que se une el ARN mensajero, se une a una secuencia específica que está aquí representada. Vamos a aumentar más. ¿Ya? Esta secuencia en el ARN mensajero que se llama la secuencia Chain-Dalgarno. Chain-Dalgarno, la cual está antes del primer codón. El primer codón es AUG. ¿Ya? Ahora, cuando la subunidad menor se une a la secuencia Chain-Dalgarno, se han liberado previamente el factor de inicio 1 y 3 y queda el factor de inicio 2, el cual tiene que gastar GTP para ahora permitir la unión del primer ARN de transferencia con el primer anticodón. Y además tiene que llevar el primer aminoácido, que como ya sabemos siempre es metionina. ¿Ya? Ahora, para permitir la unión de la subunidad mayor, se tiene que gastar GTP. Se libera el factor de inicio 2 y se inserta la subunidad mayor del ribosoma a la subunidad menor. De manera que podemos observar que siempre el primer ARN de transferencia
va a quedar en el sitio peptidídico de la subunidad mayor. Aquí hay un detallito, por favor corríjanlo, que no alcancé. Aquí dice sitio E, tiene que decir sitio P, peptidídico. ¿Ok? Ya. Una vez que queda inserto completo el ribosoma, ahora tiene que leer el segundo codón, ese que está ahí. Pregunta, ¿por dónde tiene que entrar ahora el segundo ARN de transferencia? Observando este esquema. Exacto, tiene que entrar por el sitio A de la subunidad mayor. Bien. Entonces, el segundo codón es GUU. El segundo ARN de transferencia va a entrar por el sitio A de la subunidad mayor. Vemos que el segundo ARN de transferencia lleva un anticodón complementario al segundo codón. Y en la parte superior lleva un segundo aminoácido que en este caso es valina. Ese codón GUU determina para el aminoácido valina. ¿Qué va a ocurrir ahora? Se produce la unión peptídica entre el primer aminoácido metionina y la valina, segundo aminoácido. ¿Qué pasa ahora? Avanza el ribosoma hacia el tercer codón. Cuando avanza en sentido 5'3, leyendo el tercer codón, este ARN de transferencia pasa al sitio P y el primer ARN de transferencia sale por el sitio E de la subunidad mayor y sale descargado. Ya no va con el primer aminoácido que era metionina. ¿Por qué? Porque ahora la metionina está unida al segundo aminoácido que es valina. El ribosoma ahora tiene que leer el tercer codón. El tercer codón es CAU. ¿Qué tiene que ocurrir ahora? Tiene que entrar por el sitio A un tercer ARN de transferencia. Veamos. Entra el tercer ARN de transferencia con el tercer anticodón, complementario al tercer codón. Y en la parte superior lleva un tercer aminoácido que es histidina. ¿Ya? Ahora, se produce la unión peptídica entre el segundo aminoácido y el tercer aminoácido, entre valina e histidina. Y avanza hacia la derecha el ribosoma para seguir leyendo los codones siguientes. Cuando pasa con trascodón, cada ARN de transferencia siempre va a entrar por el sitio A. Después se desplaza hacia el sitio P y salen por el sitio E o el sitio de salida de la subunidad mayor. ¿Qué sucede ahora? Si en algún momento en la secuencia de codones que tiene el ARN mensajero aparece un codón de alto, recordemos que hay 3 codones stop o de alto o de término. Para ejemplo, tenemos el codón de stop UAG. En este caso, el ribosoma se desensambla, se separa la subunidad mayor de la menor, se libera la cadena peptídica y se libera el ribosoma del ARN mensajero y termina la traducción. ¿Ya? Ahora, para facilitar el reconocimiento de la secuencia de término y desensamblar el ribosoma, tienen que participar unas proteínas pequeñas que se llaman factores de término. Factores de término. ¿Ya? A ver, ahí está, factores de determinación. Los cuales son también 3. Tenemos el factor RF1, RF2 y RF3. RF1 reconoce los codones de término UAA y AUG. RF2 reconoce también UAA, pero reconoce UGA. ¿Qué hacen estos dos factores de término? Se unen al ARN mensajero
cuando aparece un codón de término. El ribosoma, en este caso, se impide la entrada del próximo ARN de transferencia. Como hay impedimento para la entrada del próximo ARN de transferencia, el ribosoma ahora no puede avanzar hacia el extremo 3' del ARN mensajero y inmediatamente se desacopla la subunidad menor de la subunidad mayor. ¿Ya? Esta reacción está también apoyada por el factor de término RF3, ¿ya? El que produce también la liberación de la subunidad menor de la subunidad mayor. Por lo tanto, se desacoplan, se separa el ARN mensajero y va a quedar libre la cadena polipeptídica. Termina la traducción. Bien, a ver, aquí hay algunas animaciones importantes que ustedes las revisen después en YouTube, ya para facilitar el entendimiento de esto, porque esto lo vemos aquí que está estático, ya, pero esto está avanzando. Siempre el ribosoma va avanzando por el ARN mensajero, ¿cierto? Desde el extremo 5 al extremo 3', y van entrando los ARN de transferencia cargados y van saliendo por el sitio descargados. Y en la parte superior de la subunidad mayor se produce la unión peptídica. ¿Okay? Bien, chicos. A ver, qué otra cosita. Para terminar, tenemos, ¿cuáles son las características del código genético? Yo les voy a preguntar, ¿por qué el código genético es degenerado? A ver. A ver, aquí hay dos preguntas. Dice Nicolás, profe, ¿el AUG no era de metionina? Claro, AUG es el primer codón. Ah, aquí. Ah, no me había dado cuenta. A ver, a ver, a ver, a ver. Es UAG. Danger. Gracias por la observación. Aquí. Aquí hay que corregir, por favor. ¿Ya? Revisar los codones de término en la tabla y corregir esto. Lo voy a corregir después que terminemos esta clase y lo voy a subir corregido. ¿Ya? Gracias por la observación, Nicolás. Sí. UAG. Profe, ¿Sí? hola, profe. El ARN de transferencia va dejando los aminoácidos en sentido contrario en 3' 5'. Los ARN de transferencia. Sí, pues los ARN de transferencia van de 3 a 5 el anticodón. El anticodón. Sí, pero entonces van, a lo que voy es que entonces van dejando los aminoácidos en sentido contrario a 5', 3'. Es que los aminoácidos no hay sentido 5 a 3, ni 3 a Ah, 5. ya. Claro. El ARN que va entrando va uniendo, mejor dicho, en la unidad mayor del ribosoma, establece la unión peptídica entre el aminoácido que entró previamente con el que entró ahora. Ya. Por ejemplo, vamos al Ya. esquema. Aquí, a ver, aquí mejor. El que entró primero fue metionina. Ahora, viene el enlace peptídico entre el primero y el segundo. ¿Qué pasa ahora? Viene la unión peptídica entre el segundo y el tercero. Segundo, tercero. Tiene que ocurrir ahora unión peptídica entre el tercero y el cuarto. Después entre el cuarto y el quinto. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ya. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ok. Ya. Entonces, chiquillos, a ver. Corregir, por favor, ahí. Dice auge, grosso error.
Tiene que decir UAG, ¿ya? Ok. Bien, para ir terminando este tema, ¿cuáles son las características del código? ¿Por qué el código es degenerado? Porque hay más tripletes que aminoácidos. Claro, hay más codones que aminoácidos. Hay 61 codones que determinan para aminoácidos, ¿cierto? Y hay 3 codones de término. Exacto. Ya. ¿Por qué el código, o mejor dicho, qué pasaría si el código se lee con superposiciones? ¿Qué pasaría si el código genético en el ARN mensajero se leyera con superposiciones o en forma solapada? No se traduce la proteína. Forma una proteína más larga. Ya, forma una proteína más larga. Podría ser, claro, podría ser. ¿Qué más sucedería? No se traduce la proteína o se traduce mal. Claro, no se traduce la proteína, pero en realidad lo que no se traduce es la proteína que originalmente estaba codificada en el ARN mensajero. Porque si se leyera en forma solapada, algunos nucleótidos van a formar parte de más de un codón, y eso no tiene que suceder. Siempre cada ribonucleótido forma parte de un solo codón. ¿Ok? Bien. ¿Qué más podría suceder? Aquí dice, Bastián, ¿se podría formar una cadena más larga? Sí, se podría formar una cadena más larga. Se podría formar una proteína distinta a la proteína que estaba codificada originalmente. ¿Qué más podría suceder? Vamos a esa parte, a ver, para que visualicemos esto. ¿Dónde estaba? Aquí está, a ver. Aquí está. ¿Qué más podría suceder? Al generar una proteína defectuosa podría haber un metabolismo defectuoso, claro. Podría existir una falla metabólica, ¿cierto? Exacto, siempre hay que pensar que las enzimas, si no funcionan correctamente, pueden producir un descalabro metabólico. Eh, ¿Se podría formar una proteína más corta si se leyera en forma solapada? No, no. ¿Qué opinan los demás? ¿Se podría formar una proteína más corta? Pensar. No hay respuesta. Pensar. A ver, em, cuando hablamos de replicación, puede que exista un codón de término en el solapamiento, claro. Puede coincidir que si se leyera en forma solapada, aparezca un codón de término, ¿ya? Y en ese caso se corta la traducción y se podría formar una proteína más corta. Correcto. En ese caso sí. Bien. A ver, cuando hablamos de replicación, había una etapa de elongación en la replicación. En la transcripción también había una etapa de elongación. Y ahora, en la traducción, también hablamos de elongación. Quiero que me digan qué elonga en la replicación, qué elonga en la transcripción y qué elonga en la traducción. A ver.
Repito nuevamente. Piensen que elonga en la replicación, que elonga en la transcripción, que elonga en la traducción. En los tres procesos hablamos de elongación. Por lo tanto, ¿qué elonga en cada uno de los procesos? A ver, Bastián dice, se elongan las dos hebras en la replicación. Más precisa la respuesta. A ver, ahí está. En la replicación, elongan la hebra continua y la discontinua. ¿Ya? Siempre las dos elongan en sentido 5 a 3. ¿Ok? Ya. ¿Qué elonga en la transcripción? El transcrito primario. Exacto. El transcrito primario elonga también en sentido 5 a 3 en la transcripción. Ahora, ¿qué elonga en la traducción? Muy bien, doctor Salgado. Elonga la cadena de aminoácidos, ¿cierto? Entonces, observando acá, lo que elonga siempre en la traducción es la cadena peptídica, ¿ya? O la cadena polipeptídica o la cadena de aminoácidos, como queramos llamarla. Esto es lo que va elongando. Ahora, ¿de qué depende el largo? ¿De qué depende el largo de esta cadena polipeptídica? Del codón de término. Ya, ya. De su función. No necesariamente. No necesariamente. A ver. Exacto. Depende de la cantidad de codones antes del codón de término, ¿cierto? Entre más largo es el ARN mensajero, entre más codones tiene antes del codón de término, eso va a significar que la cadena peptídica que se tiene que traducir tiene que ser más larga. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Perfecto. Bernardo, dígame. Qué buena pregunta. ¿Cuál es la proteína más larga? ¿Cuál será la proteína más larga? No lo sé, no lo sé. No sabía hace años atrás, me acuerdo que tenía ese dato, pero se podría buscar. Sí, se podría buscar. Ahora, claro, es más larga al inicio, pero después se va a pegar. Pero es una buena pregunta, ¿ya? Es una buena pregunta. Buscar. Vamos a anotar por acá. ¿Ya? La titina, la titina. ¿Y dónde está la titina? A ver, Bastián, ¿puede repetir su pregunta? Porque hay alguien que está diciendo, Ignacio, ¿cuál era su pregunta? Claro, aquí dice la titina, la proteína más grande que se conoce, con una masa molecular de 3 a 4 millones de Dalton. A ver, ¿y dónde la... Ah, claro.
Sí, la titina. Sí. Ahí está en el tejido muscular. Miren qué interesante. Ya, ahí está la respuesta. La titina. Bien, chicos. ¿Qué se elonga en la replicación? Esa era la pregunta que les hice a todos. Porque en los tres procesos hablamos de inicio, elongación y término. Entonces mi pregunta es, ¿qué elonga en la replicación, en la transcripción y en la traducción? ¿Ya? Esa era la pregunta. Bien, chicos. Más preguntas con respecto a traducción. Hay timina en el ARN. Sí, hay timina. Sí, no es un error. Sí, hay timina en la referencia. Sí, es verdad. Se puede encontrar timina. Y tiene complementariedad con adenina. ¿Ya? Sí, no es un error. Aparece. Es parte de la estructura del ARN de transferencia. Sí. Bien, chicuelos. ¿Alguna otra duda con respecto a traducción? Para seguir avanzando. No hay más dudas. Okidoki. Ya. Cerramos aquí entonces. Y voy a cargar la siguiente clase. Cuando se test de esto, debería ser la semana del 29. Ahí les voy a fijar el control 4. ¿Ya? Porque, a ver, hoy día es miércoles. Hoy día no alcanzo a terminar mutaciones. La próxima semana terminamos con mutaciones, hacemos la actividad integrativa y la semana siguiente aplica el control. ¿Ya? A ver, hay que cargar la clase siguiente. Un segundito. No, regulación. Aquí está. Regulación. Aquí. El solemne 3 todavía no está fijado. Sí, todavía no está fijado. A ver, déjeme ver el calendario. Hoy estamos a 17. A ver, déjenme pensar. 1, 2, 3, 4, 5. Así a la rápida, me atrevería a decir que sería la semana del 6 de julio. Sí. Pero todo eso está por confirmar. Todavía no hay fecha para el solemne 3. Ya, ya chicos. ¿Cuánto me queda? Me queda media hora. Vamos a ver ahora. No, no, sí quería una aproximación. Ya, una aproximación. Sí, debería ser esa semana. Porque en ese solemne tenemos que evaluar la unidad 4 y la unidad 5 completa. Entonces, de acuerdo a los avances que tenemos y los otros docentes, también pienso que debería ser la semana del 6 de julio. Bien, chiquillos, vamos a pasar ahora a otra parte importante del área de la biología molecular, que es el tema de la regulación de la expresión génica. ¿Ya? Y vamos a volver a retomar algunos conceptos de replicación, de transcripción y de traducción. Ahora, prestemos un poquito de atención a esta primera diapositiva. Cuando se forman los organismos después de la fecundación, viene una serie de cambios progresivos que va a experimentar el organismo pluricelular, ¿ya? Para llegar a conformar, digamos, un organismo completo. Esto es lo que se conoce como desarrollo, ¿ya? Los cambios progresivos que va a ir experimentando el organismo pluricelular durante su ciclo de vida. El desarrollo implica tanto crecimiento, diferenciación y morfogénesis. Cuando hablamos de crecimiento, Anito, ahí tenemos la palabra crecimiento, nos estamos refiriendo al aumento en el número de células, obviamente por división celular, ¿ya? Y por expansión celular. Aumento del tamaño,
la célula se divide, aumenta de tamaño o se puede expandir, ¿ya? Cuando hablamos de morfogénesis, estamos refiriendo a la formación de el cuerpo, es decir, los cambios en la forma de los órganos, de las estructuras, de las extremidades, de los sistemas de órganos, de los tejidos, ¿ya? A eso nos referimos con morfogénesis. Y cuando hablamos de diferenciación, nos estamos refiriendo a la formación de células que tienen una estructura y función específica. Nos estamos refiriendo a especialización, ¿ya? Para que ocurra especialización y obviamente diferenciación celular, es necesario que las células vayan expresando en forma diferencial sus genes, ¿ok? Por lo tanto, todo lo que implica diferenciación, formación de células especiadas, con una forma, una estructura específica, una función específica, implica necesariamente que debe ir existiendo de forma gradual una expresión diferencial de sus genes. Entonces, la pregunta es, si todas las células tienen el mismo genoma, ¿qué las hace diferentes? La neurona, la célula epitelial, la célula muscular, todas nuestras células tienen los mismos genes. ¿Por qué? Porque vienen de un cigoto que se forma por la fecundación de un espermatozoide y un ovocito, ¿ya? A partir del cigoto, todas las células tienen los mismos genes. Pero ¿qué las hace tan diferentes? Lo que las hace tan diferentes es que las células comienzan a expresar algunos genes que permiten su diferenciación específica y apagan otros genes. La neurona expresa sus genes que la diferencian como neurona y apaga todos los otros genes que la pueden diferenciar como una célula epitelial, como una célula muscular, como una célula ósea, etc. Y solamente se expresan los genes que la diferencian como neurona, ¿ya? Ahora, dice acá que no todas las células expresan las mismas proteínas. Claro, ¿por qué no? Porque no todas las células expresan los mismos genes. Si analizamos una neurona, en la neurona se están expresando algunos genes. Si la comparo con una célula epitelial, la célula epitelial está expresando otros genes. Puede que compartan, obviamente parten la expresión de algunos genes, comparten algunos tipos de proteína, pero si analizamos estrictamente todas las proteínas, comparamos proteínas de neurona, proteínas de célula epitelial, nos vamos a encontrar con diferencias. ¿Por qué? Porque hay diferencias en la expresión de los genes. Por lo tanto, también hay diferencia en su actividad y tipos de ARN mensajeros que se están expresando. Por lo tanto, hay diferencias en las proteínas. Para producir una diferenciación es necesario que tengamos proteínas distintas, ¿ya? Si las células tienen las mismas proteínas, no va a existir diferenciación, ¿ya? Tienen que expresar para proteínas distintas, ¿ya? Ahora, las células, tanto procariontes como eucariontes, tienen distintos mecanismos para ir regulando la expresión. Y si regulan la expresión, obviamente van a regular la formación de sus proteínas. Acabamos de ver el proceso de traducción, por lo tanto, si hay mecanismos que regulan la transcripción, también van a regular la traducción. Y si hay mecanismos que regulan la traducción en forma diferencial, eso va a significar que las células tengan distintas proteínas dentro de ellas, ¿ya? Ahora, en forma general, las células procariotas o procariontes prácticamente transcriben todos sus genes. Y eso es porque su estructura genética es bien especial. Ahí la vamos a ver. Y en el caso de las células eucariontes, las células, eh, las células desarrollan un estricto proceso de regulación en eucariontes. Funciona en varios niveles, tanto antes de la transcripción hasta incluso después de la traducción. Ya, vamos a ver esto. Veamos cómo es primero la estructura
de genética en una célula bacteriana, en una célula procarionte. En el caso de los procariontes, los genes se estructuran en una organización específica que se llama operones. ¿Ya? Aquí aparece el término acá abajo, operón, o también lo pueden encontrar, obviamente, como operones. ¿Ya? En el caso de los operones procariontes, el operón consiste de genes estructurales, ¿ya? Pueden haber 2, pueden haber 3, pueden haber 4, ¿ya? Y antes de los genes estructurales en el ADN encontramos una secuencia en el ADN procarionte que se llama la secuencia operadora u operador. Antes del operador encontramos la secuencia promotora o promotor. Y antes del promotor encontramos una secuencia que se llama el regulador o la secuencia reguladora. Específicamente el operón, lo vamos a marcar acá, está desde el promotor hasta los genes estructurales. ¿Ya? En eso consiste un operón. Y fuera del operón, hacia acá, encontramos una secuencia de ADN que se llama el regulador. ¿Ya? Ahora, el regulador transcribe un ARN mensajero, el cual al traducirse forma una proteína represora o represor. Esta proteína represora tiene una alta afinidad por el sitio operador, que también está en el ADN. Y recordemos que el promotor en procariontes se llama la caja PRIPNAU. Esta secuencia promotora tiene que ser reconocida por la ARN polimerasa, y recordemos que en procariontes hay un solo tipo de ARN polimerasa. Por lo tanto, cuando la ARN polimerasa reconoce el promotor, puede transcribir estos 3 genes estructurales al mismo tiempo. Pero si el sitio operador está obstruido por una proteína represora, la ARN polimerasa no puede transcribir los genes estructurales. Si no está unido el represor al operador, la ARN polimerasa sí transcribe los genes estructurales. Y no transcribe uno solo, transcribe los 3 al mismo tiempo. Por lo tanto, se va a formar un ARN mensajero que es policistrónico. Y recordemos que la definición de ARN mensajero policistrónico es que va a codificar para más de una proteína. Por lo tanto, este ARN mensajero que se va a formar acá va a traducir finalmente 3 proteínas distintas. ¿Ya? Ahora, en el caso de los procariontes, como se transcribe en este ejemplo, el gen 1, el 2 y el 3, ¿ya? Estos genes, cuando se transcriben, queda un ARN mensajero. El ARN mensajero va a tener varias varios codones de inicio. Va a tener un codón de inicio aquí, otro acá y otro acá. Y va a tener 3 codones de término, siempre al final de cada gen. ¿Qué implica eso? Implica lo siguiente. Implica que los genes en procariontes tienen varios ORF, varios ORF. ORF quiere decir marcos abiertos de lectura. Open Reading Frame. En inglés, marcos abiertos de lectura. Los genes, repito, en procariontes tienen varios ORF. Tienen un origen aquí, un término acá. El gen 2 tiene un origen ahí, un término acá. ¿No ve la manito? Perdón. Tiene un origen ahí el 1, tiene un término acá.
El 2, lo mismo. Tiene un origen ahí, un término acá. Y el 3, lo mismo. Tiene un origen ahí y un término acá. Ahora, cuando se forma el ARN mensajero, aquí vamos a hacer el ARN mensajero, ARN mensajero, ¿ya? Donde fue transcrito el gen 1, el gen 2 y el gen 3, pregunta, ¿cuántos codones AUG vamos a encontrar en ese ARN mensajero? Muy bien, vamos a encontrar 3 codones AUG. Vamos a encontrar uno ahí, otro aquí y otro acá, ¿ya? Y también vamos a encontrar 3 codones de término. Por lo tanto, este ARN mensajero es policistrónico. Tiene 3 marcos abiertos de lectura, 3 ORF, ¿ya? Pero si se transcribe el primer gen, inmediatamente se transcribe el gen 2 y se transcribe el gen 3. Los 3 se transcriben al mismo tiempo, ¿ya? Para que se transcriban los 3, solamente basta un promotor. Si el operador está desocupado, la ARN polimerasa reconoce el promotor e inmediatamente transcribe los 3 genes estructurales al mismo tiempo, ¿ya? Por lo tanto, por favor recordar que en procariontes los ARN mensajeros son policistrónicos, ¿ya? Llevan la información de varios genes, llevan la copia transcrita de varios genes. Por lo tanto, pueden codificar para más de una proteína. ¿Ok? Bien. Ahora, el primer operón que se descubrió y que se estudió a cabalidad fue el operón lactosa, el operón LAC, ¿ya? El operón LAC es lo que está esquematizado acá. Este operón LAC consta de 3 genes estructurales, LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. Cada gen del operón LAC codifica para una proteína específica que participa en el metabolismo de la lactosa. Este gen codifica para beta-galactosidasa, este otro para permeasa, este otro para transacetilasa, ¿ya? Que son 3 enzimas que, como les digo, participan directamente en el metabolismo de la lactosa. Antes de los genes estructurales podemos encontrar un sitio, que es el sitio operador, ese que está ahí. Aquí encontramos el promotor, la caja PRIP-NOW. Todo esto entonces corresponde al operón LAC, el promotor, el operador y los genes estructurales. Alejado del promotor, hacia la izquierda, podemos encontrar el regulador o el sitio regulador, el cual siempre transcribe para una proteína que se llama la proteína represora. De acuerdo a lo que está esquematizado, esta proteína represora tiene alta afinidad por el sitio operador, ¿ya? Por lo tanto, fíjense en la forma, cuando está unida al operador, la ARN polimerasa no reconoce al promotor y no puede avanzar, obviamente, para transcribir estos 3 genes. Por lo tanto, la expresión de los genes estructurales del operón LAC está supeditada a la presencia de la proteína represora unida al operador, lo cual va a depender directamente si existe o no existe lactosa en el medio en el cual se encuentra la bacteria. ¿Ok? Ya. Vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos cómo funciona el operón LAC en presencia de inductor. El inductor va a ser la presencia de lactosa, ¿ya? En términos general, si hay lactosa en el medio, la bacteria tiene que metabolizar la lactosa, ¿ya? ¿Qué sería lo lógico?
¿Cuál sería la lógica biológica procarionte? Si hay lactosa en el medio, ¿la bacteria sintetizará las tres enzimas o no? Bastián dice que sí. ¿Qué dicen los demás? Oscar dice que sí. ¿Será lógico lo que dice Bastián y Oscar o no es lógico lo que dice Bastián y Oscar? Bastián y Oscar dicen que si hay lactosa en el medio, la bacteria va a sintetizar galactosidasa, permeasa y transacetilasa. ¿Estarán en lo correcto Bastián y Oscar o estarán equivocados? La Yunta Salgado Larraín. Están en lo correcto. Claro, porque si hay lactosa en el medio, la bacteria tiene que sintetizar enzimas para poder metabolizar la lactosa y obtener energía, ¿ya? Para su proceso metabólico. Ya. Entonces, atención. Cuando hay lactosa en el medio, hay presencia de inductor, ¿ya? Tenemos entonces, tengo el operon LAC, tengo el gen Z, Y y el gen A. Z codifica para galactosidasa, Y para permeasa y A para transacetilasa. Aquí tengo el sitio operador. Aquí tengo el promotor. Por lo tanto, todo esto corresponde al operon LAC. Alejado del promotor, podemos encontrar la secuencia reguladora, la cual siempre está transcribiendo, tanto en presencia o en ausencia de inductor. Cuando transcribe, se forma un ARN mensajero, ¿cierto? Ese que está ahí, el cual se traduce y forma una proteína que al plegarse corresponde a la proteína represora. Esta proteína represora tiene alta afinidad por el sitio operador y se puede unir al operador. Pero cuando hay lactosa en el medio, la pelotita roja me representa la lactosa tiene una alta afinidad por la proteína represora y desacopla la unión de la proteína represora al ADN, a este sitio específico que es el operador. Por lo tanto, saca la proteína represora del operador. Queda libre el operador. ¿Qué sucede ahora? La ARN polimerasa puede reconocer la secuencia PrIP-Now, el promotor, y puede avanzar iniciando la transcripción de los tres genes estructurales, del gen Z, Y y A. Se va a formar un ARN mensajero que es policistrónico. Tiene 3 ORF, 3 marcos abiertos de lectura. Un codón de inicio, un codón de término. Otro codón de inicio, otro codón de término. Otro codón de inicio, otro codón de término. Por lo tanto, ahora, cuando se traduce el ARN mensajero, esta porción traduce beta-galactosidasa. Ahí está la proteína, la enzima. Esta otra traduce permeasa. Y esta otra traduce para transacetilasa. Si hay lactosa en el medio, entonces la bacteria sintetiza las enzimas, hay transcripción de los genes estructurales, hay traducción y tiene las enzimas necesarias para poder metabolizar la lactosa. ¿Se entiende? Pregunta, chicos. Tengo aquí el ARN mensajero, que es policistrónico. Y observen que en el esquema me está indicando que hay unas pelotitas naranjas aquí, que están entrando, unas pelotitas naranjas. ¿Qué serán estas naranjas? Oh, me dio ganas de comer naranja.
Vamos, Bachillator. Bachillator puede. ¿Qué serán estas pelotitas naranjas? Matías dice ribosomas con signo de interrogación. Matías, ¿será una afirmación o será una pregunta? Ambas, dice Oscar Larraín. Afirmación, dice Matías. Bárbara dice, estoy 99% segura. Ah, bien, ¿eh? Muy bien, esos son ribosomas. Perfecto. Por lo tanto, entra un ribosoma, comienza a leer el ARN mensajero en sentido 5 a 3 y empieza a traducir. ¿Qué serán estas pelotitas que están acá? Pelotitas verde en la periferia y amarillas en el centro. Muy bien. Aminoácidos, perfecto. Por lo tanto, aquí se está dando una cadena peptídica que finalmente conforma beta-galactosidasa. Acá se están formando otra cadena peptídica que forma permeasa. Y aquí otra que forma finalmente transacetilasa. Perfecto. Pensemos ahora. Entonces siempre necesitas de un operón específico para sintetizar, a ver, siempre necesitas de un operón en específico para sintetizar el ARN polimerasa. No entiendo la pregunta, Ignacio. Para sintetizar ARN polimerasa. Ah, pues las polimerasas en bacterias se sintetizan por otros genes, ¿ya? No, pero no te entiendo la pregunta, ¿eh? ¿La puedes aclarar? ¿Cómo el operón de lactosa saca el ARN? ¿Cómo el operón lactosa saca el ARN polimerasa? No, no, no. Esto no es ARN polimerasa, esto es la proteína represora. La ARN polimerasa está representada por esta cajita de color rojo, ¿ya? Para que la ARN polimerasa pueda transcribir, hay que sacar la proteína represora. ¿Y quién saca la proteína represora? El inductor, la misma lactosa, ¿ya? Químicamente la lactosa tiene una mayor afinidad por la proteína represora que la afinidad que tiene la proteína represora por la porción de ADN que es el operador. Por lo tanto, ¡pum!, la saca del operador, ¿ya? Y ahora está libre el sitio operador para que la ARN polimerasa pueda transcribir, ¿ya? Y transcribe los 3 genes. No es que vaya a transcribir uno solo, no. Por eso los operones, la estructura de los genes en procariontes, están organizados en operones porque son más eficientes en ese sentido. Porque siempre va a depender de las condiciones, ¿ya? Si las condiciones son las que corresponden, las adecuadas, se transcriben los 3 genes que se necesitan para metabolizar la lactosa. Si no hay lactosa, no se transcriben los genes, ¿ya? Entonces, sin lactosa en el medio, sin la presencia de inductor, ¿qué pasa? El operador queda unido, la proteína represora queda unida al operador. Queda unida al operador. ¿Por qué? Porque no hay lactosa que pueda sacarla del operador. ¿Ya? La ARN polimerasa transcribe los genes estructurales. No hay transcripción. Se traducirán las enzimas correspondientes para metabolizar la lactosa. A ver.
¿Se sintetizarán las enzimas para metabolizar la lactosa? ¿Por qué no? ¿Seguros? ¿Por qué no? A ver, Paulina. ¿Por qué Paulina dice que no? A ver, Paulina. Porque no hay transcripción, obvio. Si no hay transcripción de los genes estructurales, no hay formación de ARN mensajero, por lo tanto, no hay traducción. No se forman las enzimas. Y no importa, total, no hay inductor, no hay lactosa en el medio, ¿ya? Este es un mecanismo que evita la pérdida de energía, la pérdida de ATP, de recursos celulares, para evitar sintetizar proteínas que no son necesarias en este momento. Ahora, ¿por qué no hay transcripción? Porque la proteína represora va a quedar unida al operador, ¿ya? No hay lactosa en el medio que pueda desacoplar la proteína represora del operador. Por lo tanto, la ARN polimerasa no reconoce al promotor y tampoco puede avanzar hacia la derecha, transcribir. Si sacamos el represor, la proteína represora, ahí sí que la ARN polimerasa puede transcribir, ¿ya? Lo que sí siempre va a existir es transcripción, ¿pero de qué? Transcripción del regulador, del gen regulador. ¿Por qué? Porque esto es vital para permitir la transcripción de los genes estructurales o la no transcripción de los genes estructurales. Me explico. Tiene que existir siempre transcripción de la porción reguladora, porque esta es la que traduce siempre para la proteína represora. Si no hay lactosa en el medio, la proteína represora queda unida al operador, no hay transcripción. Pero si mutamos la porción reguladora, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa si trabajamos genéticamente bacterias mutadas con la porción represora en el ADN? ¿Qué va a suceder con respecto a la síntesis de las enzimas que participan en el metabolismo de la lactosa? Ingenieros genéticos están trabajando en un laboratorio de biotecnología, están trabajando con bacterias y han mutado el gen regulador. ¿Qué va a pasar en esas bacterias? A ver, para terminar esto. Vamos, Bachiller. Se transcribe sin regulación y se pierde mucha energía. ¿Qué se transcribe sin regulación, Ignacio? ARN mensajero. ¿Cuál ARN mensajero? De las enzimas que degradarán la lactosa. Claro. Si ustedes mutan acá, no hay transcripción del gen regulador. No hay traducción de la proteína represora. No va a haber proteína represora. Por lo tanto,
la ARN polimerasa va a transcribir los genes estructurales tanto en presencia como en ausencia de lactosa. ¿Ya? ¿Se entiende? Por lo tanto, en las dos condiciones, porque estamos trabajando, hemos mutado la bacteria, ¿cierto? Se van a formar las enzimas. Basta con mutar acá, eliminamos la proteína represora y podemos trabajar con enzimas que metabolizan la lactosa, tanto en presencia de lactosa como en ausencia de lactosa. Pero en condiciones normales, sin lactosa en el medio, vamos a tener la proteína represora unida al operador. Por lo tanto, no habría traducción de las enzimas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Última pregunta, porque ya estamos pasados en el tiempo. ¿Una pregunta, alguna duda para terminar? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bastián, Ignacio, Paulina. Bien, chiquillos, quedamos hasta aquí. Nos reencontramos el pasado mañana a las 14:40. Cuídense, nos vemos el próximo viernes. Chau, chau. Bye, bye.